Gracias a Dios por esta mañana donde podemos estar dándole la gloria al Señor y alabarle y glorificarle, porque Él se lo merece. No importa en qué situación, ¿verdad? Él es digno de alabanza. Bien, tenemos aquí el Salmo 77. El Salmo 77, que es un salmo que es curioso, pero se ajusta mucho a situaciones parecidas a las que puede que nosotros estemos en este momento viviendo, ¿no? Es curioso que, aunque las personas en la vida, en el mundo, hace muchos años, pues tenían muchas costumbres e iban a lo mejor más, o sea, vestidos muy diferentes, pues se parecen o se parecían tanto a nosotros que da la idea de que fueran de este tiempo también, ¿no? Y en este salmo encontramos precisamente una persona que podríamos ser cualquiera de nosotros, en donde pues expresa cómo estaba su corazón y también nos lleva a encontrarnos con la solución cuando nuestro corazón no está suficientemente seguro. Porque esto nos puede y nos pasa a todos, ¿no? O nos puede pasar y nos pasa a todos, que en ocasiones estamos angustiados, ¿no? Fijaos que de todas maneras en este salmo vamos a encontrar que hay alguien que se atreve a expresar la situación en la que vive, pero no solo él, porque hay veces que en los salmos encontramos situaciones que está pasando el salmista en exclusiva, ¿no? Pero en este salmo lo que ocurre es que él está expresando no solo su problemática, su angustia, su congoja, su dolor, sino que es un lamento o sea, dirigido a Dios, pero que afecta a todo, quizás a todo un pueblo, quizás a toda una ciudad, quizás a todo Israel en aquel tiempo, ¿no? Por eso encontramos en este salmo precisamente la identificación cuando en situaciones difíciles, como quizás está pasando ahora, en la cual podemos tener nuestros problemas individuales, ¿no? Pero hay algo que nos está uniendo a todo el mundo en un problema común, que es, como sabemos, esta pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, ¿qué es este momento? Este momento es vivir una crisis y una crisis en la que participamos todos, ¿no? Aunque yo esté participando, sé que otros también están participando de una manera a lo mejor diferente a la mía, pero están ahí participando, ¿no? Por eso tenemos que penetrar en este salmo para encontrar lo que expresa este salmista y lo que expresa cómo se ajusta a cosas que estamos viviendo nosotros en este momento. Bien, dice así el comienzo. Fijaos bien cómo, como otros salmos, en una gran obra musical, vemos el increscendo y contemplamos esos sentimientos, cómo van cambiando y por qué van cambiando. Dice que es un salmo de Asaf. Y él dice
como digo, es alguien que clama por sí mismo, pero lo hace en nombre de muchos. Primero dice, con mi voz clamé a Dios. Elevo a mi Dios la voz, porque Dios escucha a sus hijos. Salmista lo que sabe es que Dios escucha a sus hijos y por eso eleva su voz. Fijaos bien que a veces el clamor que hay en nuestro corazón se expresa por la intensidad de la voz. Según la intensidad de la voz es que estamos expresando el cómo nos está afectando aquello por lo cual estamos clamando. En este caso es clamor. No es una oración simple, no es una oración incluso repetitiva, sino que es una oración, es un clamor a Dios en busca de qué, de algo que es necesario, que es urgente, ¿no? Y lo repite en dos ocasiones. A Dios clamé y Él me escuchará. Con mi voz clamé, a Dios clamé. Es decir, es algo que sale de lo más hondo de nuestro corazón, como son casi todos los salmos de súplica que están en este libro de los salmos. El Salmo 6, el Salmo 22, el Salmo 86, el 102, etcétera, que son salmos de súplica, ¿no? Fijaos que en el dice en el verso 3, dice, me acordaba de Dios, me acuerdo. Y en el 11, versículo 11, dice, me acordaré. Aquí el recuerdo es importante. ¿Por qué? Esto es increíble, pero aquí lo que hace Dios mediante la palabra que recibe este salmista y que expresa a Dios, está haciendo una disección de nuestra psicología humana. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva se puede perder, puede desalentarse en un momento concreto, teniendo alrededor motivos por los cuales no tendría por qué desalentarse. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué en un momento dado uno se ve agobiado cuando en realidad está rodeado de situaciones que no le permitirían que ese agobio entrara en él? ¿No? Es un poco lo que nos ocurre en este momento donde estamos escuchando pues esas noticias donde tantos muertos están sucediéndose por causa de esta pandemia, donde hay tantos que están contagiados constantemente, donde el número crece y no decrece, etcétera, etcétera. Todo esto nos hace fijar nuestra capacidad cognitiva en un punto, olvidándonos de todo lo demás. Y eso lo que hace es perturbar la realidad y perturbar también nuestra alma. Por eso el me acuerdo va a ser muy importante en esta disección en la que nosotros mismos vamos a entrar y formar parte de ella para aprender en lo que nos enseña este salmista en relación a nosotros y que es muy semejante, igual a lo que les pasaba o le pasaba a él y a otros, ¿no? En el verso, por ejemplo, en el verso 6, dice, otra vez, dice, me acordaba. Otra vez el refuerzo del recuerdo, del acordarse, del
el traer a la mente algo, ¿no? Fijaos que cuando comienza todo este versículo, estos versículos, nos damos cuenta de que en realidad, la verdad es que está en sufrimiento. Fijaos, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Bien. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Fijaos cómo Él expresa de una forma muy clara la situación en la que Él se encontraba. Dice, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Esta figura es una figura clara de alguien que está verdaderamente angustiado, que está verdaderamente preocupado, ¿no? Y fijaos que luego dice, mi alma rehusaba consuelo. No nos identificamos con esto porque hay veces que entra en nosotros ese agobio, esa agonía, esa tristeza, y no sabemos cómo despegarnos de ella. Está tan metida que uno incluso empieza a dudar de sí mismo y de su fe. ¿Cómo es posible que yo esté sintiendo, fijaos bien, sintiendo esto? ¿Cómo me siento? Porque normalmente es por ahí por donde andan los tiros, ¿no? El sentimiento, el mira cómo me siento y todo esto, ¿no? Y el salmista estaba sintiéndose muy mal, porque dice que alzaba sin descanso las manos. Era como, si se trata de alzar manos hasta el agotamiento, lo hago. ¿Por qué? Porque tengo que salir de esto. Y a pesar de ello, dice, mi alma rehusaba, como que se resistía a recibir el consuelo que él estaba buscando. Porque nosotros, lógicamente, cualquier persona normal, cuando empieza a sufrir por algo, lo que busca o buscamos de inmediato es alivio, alivio. Eso ocurre desde nuestro aspecto físico hasta nuestro aspecto emocional. Hay que estar enfermo y los hay, personas que disfrutan con el dolor. Normalmente una persona sana, cuando siente algo de dolor, lo que hace es apartarse de la fuente de ese dolor, si puede, ¿no? Entonces, igualmente, emocionalmente, reaccionamos de la misma forma. En el momento que hay una fuente que nos duele, que no duele física, sino de una manera emocionalmente, de una manera emocional, entonces necesitamos huir de ello, necesitamos apartarnos de ello. Yo no sé si os pasa, pero a veces yo, cuando estoy en casa, esto normal, estoy leyendo o haciendo cosas, de pronto, cuando vuelvo a la realidad, digo, no me lo creo lo que estamos viviendo, lo que está ocurriendo alrededor. Y fijaos que llevábamos meses en esta fatídica situación, pero como que uno no lo asimila, sobre todo en situaciones donde a lo mejor no es tan presente, ¿no? Ahora, hay otras situaciones que lo hacen presente de una manera increíble, ¿no? Entonces, fijaos que hay un proceso que sigue el salmista. Dice, es el clamor, es el recordar, es el meditar y es el adorar en todo el salmo, lo que le lleva al salmista a cambiar la condición de su alma que se resiste a salir de ese sufrimiento y conseguirlo a pesar de ello. Una de las cosas que a Dios le encanta es que seamos realistas. A veces entre nosotros no lo somos porque sabemos de nuestras comunes debilidades, ¿no? Antes cantaban, si te preguntan cómo estás, decías, bendecido, bendecido. Sabemos lo que significa eso, pero no es lo que solemos decir, ¿eh?
a veces decimos, pues bien, bien, aunque estamos diciendo algo por cumplir, no porque esté expresando realmente cómo nos sentimos. Porque si expresáramos lo que nos sentimos en ciertos momentos, cuando se nos pregunta en un ámbito social cómo estamos, entonces quizás tendríamos que sentarnos y hablar mucho. Pero sabemos que esto no puede ser, que cada uno tiene sus angustias, sus dolores, y que, bueno, hay veces que uno no puede solo y necesita buscar a alguien que ayude, pero la gran mayoría de veces uno tiene que asumirlo y llevar, como dice la palabra de Dios, cada uno llevará sus propias cargas. Pero hay otra ocasión que dice la Biblia que debemos de ayudar a llevar las cargas de otros. Es decir, ambas cosas son totalmente ciertas y bíblicas, ¿no? Entonces, en el verso 4 hasta el verso 9 sigue hablando de su angustia. Dice, no me dejabas pegar los ojos, es decir, no me dejabas dormir. Estaba yo quebrantado. Fijaos todas estas situaciones que son palabras que expresan, sí, que expresan situaciones emocionales. Quebranto, quebranto, no dejas pegar los ojos, es decir, no puedo dormir, no puedo dormir. Estaba yo quebrantado, no hablaba. Es esa situación en la cual no tiene fuerzas uno ni siquiera para hablar, en ocasiones ni para orar. Consideraba los días desde el principio, los años y los siglos, que esa es una de las cosas que normalmente uno cae. Cuando uno está en angustia, empieza a revisar la basura de su vida. Es curioso, ¿eh? No vamos inmediatamente a revisar los trofeos, por decirlo de alguna manera, sino revisamos, y eso le pasa hasta el más cumplido. En el sillón del psiquiatra se escucha a personas victoriosas que establecen y dicen, no soy nada, no valgo para nada. Y a lo mejor el terapeuta mira a ese hombre que es un éxito completo y dice, ¿pero qué dice este hombre? Y entonces trata el terapeuta de sacarlo de esa condición, llevándolo a la realidad, ¿no? A la realidad. Pero las preguntas son realmente preguntas o cosas que él dice de sí mismo que son más bien un peso que algo saludable, ¿no? Entonces, fijaos que dice en el verso 7, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá para sernos propicio? Aquí es donde descubrimos que la angustia que él padece no es por algo muy concreto de su vida, sino algo que afecta a muchos, que afecta a otros. Hombre, la buena voluntad que vemos en este salmista es que se preocupa por otros, es decir, que hace suyo, que su clamor es el clamor de otros y que no pide solo por sí mismo, sino que está preocupándose también por la salud de otros, el cómo están otros, ¿no? Entonces, en esa angustia, él expresa cómo se siente y de alguna manera quizás él está diciendo, Señor, así es como nos sentimos. No es que me sienta yo así, es que con quien hablo, así es como se siente. Como ocurre hoy en día. Uno puede hablar con la gente y es extraño que no nos sintamos de la misma manera ante la situación que estamos viviendo. Y aquí hay una serie de preguntas que hace el salmista y que son totalmente fieles a ese momento de angustia donde es necesario encontrar las salidas adecuadas para poder hacer frente a la situación
victoriosamente. Y las preguntas empiezan por: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a sernos propicio? Es decir, el Señor, ¿por qué nos está pasando esto? El alcance va más allá. Quizás no lo digamos, pero hemos escuchado, hemos oído y estamos oyendo de que personas fieles, aparentemente, por lo menos lo que conocemos a Dios, personas creyentes, personas con ministerios, a causa del COVID, están muriendo. Ahí es donde el creyente quizás tiene la prueba más severa, porque se pregunta y dice: ¿por qué? ¿Por qué es justo que aquellos que no creen en ti perezcan, mueran? Pero ¿por qué mueren aquellos que son justos, aquellos que creen en ti? Aquí hay una gran lucha. Y eso es porque hay una teología, es decir, una ciencia de tratar de explicar y entender a Dios equivocada. Equivocada totalmente. Lo estamos viendo desde unos parámetros de justicia humana y no de la justicia de Dios. La justicia de Dios es clara y equilibrada absolutamente. Ahí es donde debe de reposar nuestra alma, en la seguridad de que Dios es justo, que Él no va a hacer nada injusto, que todo lo que haga va a ser totalmente justo, aunque a nosotros nos parezca que es injusto. Pero el salmista establece una serie de dudas, ¿no? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Por segunda vez, fijaos, el primero es: ha cesado. No es que no haya habido misericordia, pero ¿se le ha acabado a Dios? ¿Ha olvidado? Es decir, ¿se ha olvidado Dios de que antes era misericordioso y ahora dejarlo? Fijaos que la sinceridad que hay en el corazón de este salmista, casi desde el punto de vista de otro creyente, nos llevaría a decir: pero vamos a ver, ¿tú eres un creyente que estás dudando de esa manera de Dios? No sé si estaré siendo exagerado cuando digo que una situación como la que vivían ellos y como las que podemos vivir nosotros o estamos viviendo, no pueden hacernos dudar respecto a Dios. ¿Es lícito? Entiendo que desde el punto de vista de la palabra, siendo lógico, no es que Dios quiera que dudemos de Él, por supuesto que no. Pero voy a decir una cosa: Él sabe lo que somos y cómo somos, y la duda en situaciones Él la va a entender, siempre que esa duda esté depositada en el lugar adecuado. Porque al fin y al cabo, lo que hace el salmista es depositarla en el mismo Dios, con preguntas a Dios. Es decir, Dios podría decirle: vamos a ver, como podríamos hacer, nosotros nos molestaríamos. Si alguien duda de nosotros, entonces nos molestamos. Hombre, ¿qué dices? Yo no soy así, yo no... Pero en el caso de Dios, que conoce lo más íntimo de nuestras vidas, Él sabe muy bien, en este caso, sabemos que es así porque en ninguna manera Dios hubiera permitido que este salmo estuviera aquí si el corazón del salmista no estuviera acorde con lo que Dios quería enseñar a nosotros ahora y a todas las generaciones que acudan a este salmo o a otros parecidos, ¿no? Él está expresando sus dudas. Es lícito, en este momento está ciego. Todas las verdades que ha aprendido, todo lo que ha sabido a lo largo de la historia de su vida, en un momento concreto se ha producido un estado de niebla que no le permite ver esa gran realidad de Dios
está ofuscado y fijo. Y esta es una de las cosas que empezamos a descubrir en esto, es cuando nosotros enfocamos excesivamente en un problema y no en que siempre Dios tiene una solución. Tenemos que darnos cuenta de que a veces enfocarnos excesivamente en el problema produce más aflicción todavía, produce más agobio, es como apretar el cuello por sí mismos cuando ya alguien está apretando lo suficiente, ¿no? Entonces, realmente es como que Dios le está diciendo, le está diciendo a Dios, has dejado de tener compasión por nosotros, has cambiado, eres otro Dios. En el fondo lo que está diciendo es no te entiendo, Dios. Esto es lo que está diciendo. No te entiendo, no encajo cómo pienso yo que tú eres de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Y esto es una de las cosas que tenemos que tener en mente. Que a lo largo de nuestra vida vamos a encontrarnos en muchas situaciones, que no van a encajar con la perspectiva que tenemos de Dios en cuanto a cómo actuará, trabajará en ciertas situaciones, sean grupales o sean individuales. Ahí es donde está el verdadero quid de la cuestión, ¿no? Entonces, fijaos que, como decía antes, hay varias cosas que él dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Haré memoria, consideraba los días desde el principio, es decir, a ver, de acuerdo a lo que yo he aprendido, esto no encaja, lo que decía antes. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Haré memoria de tus maravillas, esto ya en el verso 11. Todas estas cosas no son más que reflexiones en las cuales está trabajando el salmista. Quiere decirnos con esto de que a veces salir, aunque esto es un salmo que podemos leerlo en minutos, el problema que hay escondido detrás de él, en este caso, y los problemas que nosotros, de una manera más o menos semejante, podamos afrontar, no siempre son solucionables de inmediato, sino que requieren un trabajo específico, pero relacionado con Dios. El gran problema es cuando buscamos respuestas en el lugar inadecuado. Las respuestas en el lugar inadecuado lo único que pueden es confundirnos todavía más. Por eso la pregunta es, ¿le faltó la fe al salmista? Puede ser. Pero a la vez yo lo veo que tiene la suficiente confianza, por poca que sea, para hablarle francamente a Dios. Cuando alguien pierde totalmente la fe, no quiere saber nada de Dios. Pero cuando alguien se agarra a ese hilo último de su fe, entonces va a Dios, a ese Dios que sabe que aunque en este momento está en oscuridad, ese Dios está lleno de luz. Y es esa luz esa parte de luz que Dios tiene y que en ese momento Él necesita, está pidiéndola, ¿no? Por eso, la franqueza que hay en este salmo y del salmista es aquello de lo cual nos debemos de copiarnos, ¿no? Porque es lo que necesitamos, que es a lo que Él llega, a lo que Él llega en conclusión posteriormente. Pero el trabajo, como he dicho antes, el camino, porque aquí lo leemos en unos minutos, y entonces
nos da la impresión de que el salmista ha pasado de un estado emocional a otro inmediato, que estaba escribiendo y ha saltado. Bueno, es posible, claro que es posible, pero yo no lo creo. Yo creo que esto fue un trabajo muy premeditado, con mucho dolor, porque aquí habla de noches sin descanso. Habla de un alma que no tiene consuelo, de que alza constantemente sus manos, de que se acuerda de Dios, pero lo que recibe es un conmover o un mover interior que lo que produce es queja, que lo que produce es desmayo en su espíritu, que no le permite dormir, que le quebranta, que le impide incluso hablar. Que el considerar incluso los días, dice del principio, los años y los siglos, trasladándose hacia atrás, lo único que le llevaban es hacerle las preguntas al Señor. Es decir, cuando el salmista recorre el pasado, ¿se acuerda de qué? Se acuerda de que Dios no desecha a nadie. Y le pregunta, pero ahora yo estoy sintiéndome desechado. Y por eso le dice en el verso 7, ¿desechará el Señor para siempre? ¿No volverá a sernos propicio? ¿Por qué? Porque cuando indaga en el pasado se da cuenta de que Dios ha sido siempre propicio para ellos. Y le lleva, ha cesado para siempre su misericordia. Trasladándose al pasado desde el punto en el que él vivía, el salmista, en la historia del pueblo, la cual repetitivamente se recordaba por instrucciones de Dios, de manera que generación tras generación recibiera la fe que a lo mejor no habían vivido, pero sí que habían vivido sus ancestros, y que esto debía de darles significado en su propia vida, aunque fueran hechos del pasado. Se ha acabado esa promesa que tú has dado. Quizás estaba acordando de las promesas de Abraham. Tantas promesas que hay en la palabra. Pero sobre todo parece que el énfasis está en la misericordia, en la cual nos damos cuenta de que él no está confiando en sí mismo. Necesita la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es una justicia porque yo he hecho lo correcto. La misericordia es la justicia de Dios por encima de lo que yo he hecho mal. Trasciende en aquello que yo no he hecho bien, y en su misericordia nos lleva a perdonar. Ha encerrado con ira sus piedades, es decir, te hemos enfadado tanto que esa piedad tuya ha desaparecido. En el verso 10, aunque sigue el salmista con su actitud pesimista, fijaos, hay una cosa importante que no quiero que se pase de la observación de este salmo, ¿no? Y es si veis que al final del verso 3, allí en las Biblias, a la derecha o por ahí, pone Shelah, que es ese tiempo que nunca se ha conseguido saber exactamente qué es, pero que parece ser que es ese silencio, sea en cántico, o sea en la pronunciación del mismo salmo, en el cual dice, ahora a pensar. Vamos ahora a pensar, es decir, después del verso 3, lo que está diciéndonos es que con todo ese bagaje, el salmista pensó, reflexionó,
y nos invita a nosotros a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no es de tal manera, porque lo lógico en este caso sería, bueno, lo bonito del Salmo, de lo que yo he escrito, está en los últimos versículos. Los anteriores vamos a borrarlos. ¿Para qué les va a servir esto a la generación futura? Para muchos, salmista. Para muchos, dice Dios. Por eso Dios deja que todas sus problemas, todas sus angustias, todas sus preguntas extrañas que parece que van contra la fe, estén presentes. ¿Por qué? Porque forman del bagaje de la humanidad, de nuestro bagaje, ¿no? Entonces, ahí hay un silencio en el que hay que pensar. Y ahora en el verso dice, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años a la diestra del Altísimo. En el verso 9, fijaos que ha acabado ahí una reflexión precisamente, un selá. Entonces, él ahora cambia y dice, ahora me lleva todo esto, todas estas preguntas que he hecho, que parece ser que las hace con clamor, es decir, en voz alta, ahora le lleva a una reflexión nueva. Porque a veces cuando nosotros nos escuchamos, encontramos que tenemos que respondernos y buscar esa respuesta. Si se la estamos haciendo a Dios, tendremos que buscarla en lo que Dios dice, lógicamente, ¿no? No en lo nuestro. Por eso, estas dudas que tenía van a cambiar. Entonces, el salmista empieza a reflexionar en los grandes hechos de Dios. En los grandes hechos de Dios de otra manera. Ojo, porque ya lo había hecho antes. Ya había estado reflexionando de los días pasados, pero lo había hecho muy mal. Es decir, que nosotros incluso teniendo historia, teniendo conocimiento de la palabra, etcétera, podemos en una situación de debilidad hacer una reflexión equivocada sobre todo lo que Dios ha hecho. Una reflexión en la cual, en lugar de encontrar más luz, lo que hacemos es sumirnos en más tinieblas todavía. Y es lo que tiene que evitar el salmista. Y por eso dice, enfermedad mía es esta. Es decir, se da cuenta de que comparando con la salud, lo saludable que es, lo saludable es precisamente ver las cosas de forma adecuada. Lo no saludable es cuando vemos las cosas borrosas. ¿Es así o no? Entonces, él dice, estoy enfermo. Esto no puede ser. Y entonces dice, vamos a ver, voy a traerla otra vez la memoria a los años de la diestra, me acordaré de las obras de Yahvé, sí, haré yo memoria de tus maravillas, es decir, voy a tratar de ver las cosas, pero verlas no borrosas, sino claras, meditaré. Esta es una expresión nueva, ¿verdad? Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Fijaos cómo empieza a cambiar en el momento que se produce ese caminar hacia la reflexión y hacia el pasado en todas las obras que Dios ha hecho. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Empezamos a percibir otro tono, otra actitud, ¿no? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Aquí ya vemos que el salmista está interpretando lo mismo que estaba haciendo antes,
desde una perspectiva muchísimo más clara y mucho más original, real, de acuerdo a la verdad. Porque nosotros mismos nos mentimos. Nosotros mismos somos mentirosos hacia nosotros mismos muchas veces. Nos decimos mentiras. Mentiras que no nos ayudan, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en esta reflexión va increciendo. En el verso 16 presenta una descripción gráfica del poder de Dios. Tiene en mente el cruce, dice, te vieron las aguas, oh Dios, puede que tuviera en mente en ese momento el recuerdo del cruce del Mar Rojo o del propio Jordán, ¿no? Quizá las batallas en las cuales le hablaron, porque él no vivía esas batallas, pero sí le contaron en la transmisión oral que especialmente había para, como he dicho antes, incrementar la fe en el pueblo basándose en las obras que Dios había hecho. Y que a veces no tuvieron ninguna utilidad, porque la palabra de Dios nos dice claramente que había generaciones que no habían vivido las obras de Dios y, por tanto, negaron a Dios con sus obras, ¿no? Entonces, fijaos que el poder de Dios en los grandes trastornos de la naturaleza, las nubes echaron inundaciones, etcétera. Todo esto, si lo vamos viendo, al final, fijaos lo que dice, que es tremendo, verso 20. Dice, por mano de Moisés y de Aarón. ¿Qué está diciéndonos aquí? Que tú utilizaste a hombres para llegar y llevar las lecciones que ahora yo estoy transmitiendo dentro de lo que es la historia de los hechos de Dios, ¿no? Es increíble que vemos un contraste tremendo en los últimos versículos de un hombre que es el mismo hombre en una actitud totalmente diferente. ¿Y qué es lo que ha hecho el cambio? Pues es a través de la sabiduría, de no dejarse llevar solo por un instante o un momento o en una reflexión. Es lo que dicen, normalmente lo que se dice es que cuando uno está en ciertas situaciones anímicas, no es bueno tomar decisiones. Hay ciertas decisiones que es mejor meditarlas, reflexionarlas. Ni las de mucho alborozo, ni las de mucha tristeza. Son buenas el permitir que sean las que nos dirijan a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque en ambos casos estamos corriendo el peligro de hacer malas, no buenas, sino malas decisiones, impulsados no por una sabiduría, sino por un sentimiento, por un impulso de un sentir. La reflexión que hace es basada en todos los hechos acaecidos en el pasado con respecto a Dios, ¿no? Si leemos los versos 16 hasta el 19, todo está relacionado. Quizás lo que más le impresiona, porque a veces uno dice, bueno, ¿qué es lo que me puede a mí impresionar? ¿Qué es lo que me puede ayudar? Y uno busca en la palabra de Dios, porque hoy ya no solo tenemos los hechos recordados, sino que tenemos la palabra escrita a la cual, como dice el apóstol Pedro, hacemos bien en estar atentos, mientras que la luz se va clarificando en los tiempos y en la venida del Señor, ¿no?
Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que el salmista, lo que vemos en el salmista es lo que le recupera. No digo que cambie, porque aquí no habla, el salmista no dice, ha cambiado todo, gracias. Porque hay veces que ocurre eso. Hay veces que uno ora, la situación cambia, y uno en ese momento lo que hace es dar gracias, porque antes era así y ahora ya no lo es porque el Señor ha intervenido y ha cambiado esto, ¿no? Pero en otras ocasiones, como en esta, parece ser que no hubo cambios. Las cosas siguieron igual. ¿Qué es lo que cambió? Cambió la actitud y las emociones del salmista. Y a lo mejor, muy posiblemente por lo que dice, que hablé de tus hechos, dice en el verso 12, dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Quizá cuando se reunía con el resto del pueblo, lo que hablaban es de lo que hablamos nosotros. ¿Has visto cómo? Pero, y la economía, y lo que pasa ahí en Estados Unidos, y lo que pasa... Bueno, pues ciertamente, humanamente, es un desastre, ¿verdad? Es un desastre, es decir, no estamos aquí diciendo, ¡bum!, esto no existe. No, existe, pero nosotros vamos a una dimensión diferente, a la dimensión de lo sobrenatural. Entramos en la dimensión de Dios. Vamos al trono de Dios, por decirlo por fe, y decimos, ahí está Dios sentado. Tranquilos, tranquilos. Añadiendo todo lo que queramos. Quiere decir esto que a veces cuando nos sentimos como a lo mejor las aguas, el que el mar ocurriera, el que hubo torbellinos y el que sepa, todo esto que dice aquí a nosotros no dice nada. Pero hay mucho que Dios nos puede decir. Hay mucho. Lo que nos está, el consejo que sacamos de aquí, no es que en el propio Salmo encontremos hechos que nos puedan dar ese ímpetu que necesitamos, sino lo que nos está diciendo es que si buscamos en Dios, y esta es la palabra de Dios, entonces encontraremos ese aliento, esa vivificación que necesitamos en situaciones tan difíciles, y que a lo mejor no es una vez, sino muchas, ¿eh? Y el mismo salmista ya se dice a sí mismo, voy a hablar de tus hechos. No voy a permitir estar quejándome y hablando de la situación. Es cierto, es una situación difícil, no lo voy a negar, pero yo estoy confiando en ti, Señor. Tú me has dado esa esperanza, esa salida de cómo estaba de agobiado, y me lo has dado cuando he empezado a reflexionar de forma, ojo, de forma adecuada. Claro, cuando uno empieza a reflexionar, sí, pero eso lo hizo, claro, él estuvo aquí en la tierra y sanó a muchos, pero a mí, ¿qué? Él estuvo aquí en la tierra y hizo cosas o ayudó a gente, pero ¿y a mí qué? Ahí es donde empezamos a liar la madeja, ¿no? El asunto es saber que, porque todos esos hechos lo que está diciendo es que Dios está en control. No quiere decir que Él va a hacer lo mismo conmigo, sino que lo que me está advirtiendo es que lo que haga conmigo va a ser lo correcto, como hizo lo correcto con aquellos de los cuales habla la palabra de Dios. Dios va a hacer lo correcto conmigo. Dios está haciendo lo correcto. Él no está exento y tenemos que aprender de la historia. Tenemos que aprender de la historia de Dios para que nuestro ánimo no entre en desesperación. Así que Dios es fiel. Dios es fiel. Él es fiel. Y los hechos poderosos de Dios superan de forma absoluta, total y completa los hechos que acaecen y que nos suenan tan mal en este mundo. Tenemos que tener confianza en Dios. Y cuando venga esa neblina que oscurece nuestra alma, porque lo malo no es que
que se oscurezca el día. Lo malo es cuando en nuestra alma. Puede ser un día nublado y en cambio tener el alma optimista. Y al cambio puede ser un día así como sol y estar hundido totalmente. Por eso debemos nosotros evitar esto buscando a este Dios, como nos enseña Asaf, este salmista, en este salmo en el que su perturbación va tomando otros derroteros conforme va situando las cosas adecuadamente en el sitio adecuado. Buscadme y viviréis. Es lo que él hizo. Buscar a Dios. No era vida lo que él tenía. Y entonces él buscó a Dios. Y nos dice que realmente no nos explica, sino que lo que acaba es como en un exultante compromiso con Dios gracias a las obras que él había hecho. Que Dios nos ayude a entender esto. Y en esta situación que estamos viviendo, vamos a tratar de ser solución y no más angustia, de dar esperanza, de no transmitir, de no sentarnos en la silla escarnecedora o apesadumbrada en la que vemos las cosas todas. No vamos a ponernos los lentes oscuros de los de sin fe, reconociendo si estamos pasando por momentos sin fe, vayamos a donde podemos conseguir esa fe. Porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Él es el centro de todo. Así que de alguna manera Jesús entró en este salmo y levantó a este salmista, igual que nos puede levantar a cada uno de nosotros. Formemos parte de lo correcto que va a convertirnos en seres anodinos, extraños, quizás en seres criticables, porque no estamos apreciando las cosas en el sentido real, porque quizás estamos para otros fantaseando respecto a Dios y a todo lo demás, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos elegido esto. Hemos elegido vivir por fe. Entonces no podemos estar medio día viviendo por fe y otro medio día viviendo por vista. Tenemos que agarrarnos a la fe y hacer que todo aquello que provoque nuestra fe sea el alimento de nuestra alma. Amén. Seamos parte, pues, de la esperanza. Puestos en pie. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra. Tú estás en ella y en medio de ella y nos vemos no diferentes a este salmista, porque en las mismas situaciones caemos, donde parece que la desesperación corroe lo más profundo de nuestra vida. Pero cuando recurrimos a los medios y herramientas que tú nos has dado y buscamos en ella, encontramos esa satisfacción extraña para el mundo natural, pero vívida para aquellos que vivimos con la esperanza de tu venida, con la esperanza de lo sobrenatural, de aquello que va más allá de lo que ven nuestros ojos y sienten nuestros sentidos. Ayúdanos, Padre, a vivir esto de una forma vívida y que podamos ser luz para otros, Señor. Ya hay suficiente tinieblas. Por eso tú nos dijiste que fuéramos la luz del mundo. Y nos advertiste que podíamos convertirnos en una luz que no fuera adecuada si la poníamos o nos poníamos
a la altura y en la forma del mundo, ocultándonos, suponiéndonos en lugares donde y en situaciones, en formas de entender que no transmitan esa luz. Queremos ser candeleros que estemos en lo alto para poder transmitir esa luz que tanta falta le hace a este mundo. Sabemos que va a haber muchos intentos de apagar esa luz. Nos está viendo y lo sabrá, Señor. Por eso nos encomendamos a ti y pedimos de tu amor y tu protección, de tu misericordia, de tu grandeza, Señor. No nos abandones, no nos abandones. Sigue con nosotros todos los días hasta el fin. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Bien, hermanos, Dios nos bendiga y ojalá que reflexionando en esto que hemos compartido en esta semana, podamos ser lo que estábamos diciendo en última instancia, luz. Luz en medio de esta oscuridad que a veces produce la situación vivida, ¿no? Así que Dios nos bendiga y nos ayude. Eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta pronto.